coincidido aquí con el Valladolid y al final, después del juego, muy dudoso de Verdú que habría sido la victoria. ¿Cómo se te queda el cuerpo? El cuerpo ahora, la sensación que tengo es una buena sensación por la imagen del equipo, porque creo que hoy merecimos llevarnos los 3 puntos. Esa es mi sensación. Creo que hemos hecho un muy buen partido, 11 contra 11 y 11 contra 10, pero de todas maneras con la preocupación de que de 7 partidos que hemos jugado, este es el 5.º encuentro que nos quedamos con uno menos, ¿no? Y parece que el equipo ya se va acostumbrando a jugar con 10 en esto que va de comienzo de liga, ¿no? ¿El equipo ha mostrado más madurez hoy, más entereza, más fortaleza que en otros partidos? No, yo me voy... A ver, lo que sí que está claro que los jugadores no merecen la posición que hoy estamos ocupando en la tabla de clasificaciones, porque creo que hemos hecho mucho más mérito para tener mucho más puntos. Pero sabemos que en el fútbol las dinámicas cuando son negativas hay que luchar y las adversidades hay que sobreponerse a ellas con valentía, con coraje, y hasta casi con partidos como el de hoy, de la segunda parte, que han rozado lo heroico los futbolistas. O sea que en ese sentido uno se siente muy orgulloso de pertenecer a esta plantilla, porque lo que han hecho hoy, sobre todo la segunda parte, teniendo controlado el juego y teniendo las ocasiones, pudiendo materializar el 0-2 con Stuani, haber encajado el gol y con 10 ir a buscar el resultado y tener la ocasión de Verdú, que por lo que me han dicho no es fuera de juego. Creo que hay que estar orgullosos de estos futbolistas que tenemos, y esto tiene que ser un punto de inflexión para saber que en el fútbol las adversidades están, hay que luchar contra un montón de factores que en este caso no nos están siendo favorables, y eso hay que remarcarlo y hay que seguirlo insistiendo y sosteniendo, ¿no? Sí, sobre esto mismo, se te ha visto muy satisfecho al final del partido, saludando efusivamente a todos los jugadores por lo que explicaba, ¿no? Por el esfuerzo titánico que han tenido que hacer hoy en la segunda parte. ¿Te quedas realmente satisfecho con la actitud del equipo que a veces has reclamado? Bueno, nunca he reclamado la actitud, lo que sí que hemos tenido fases en lo que comenzamos de liga que no hemos estado bien, y esto es el fútbol, es un deporte, ¿no? Que hay que entenderlo así, pero realmente hoy creo que se han entregado de una forma heroica, como dije, jugando contra 10, pero sobre todo digo heroica y que se entienda bien, porque sobre todo el periodo que estamos llevando no es un periodo favorable. Los jugadores se sienten responsabilizados, estamos en una situación un poco extraña y convulsa que estamos viviendo, y eso, quieras o no, le afecta al futbolista, y la única manera que tiene de sacar es haciendo lo que ha hecho. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y ha honrado a la camiseta, ¿no?, que llevamos puesta. Y Mauricio, me gustaría que explicaras el cambio que tienes que introducir, ¿no?, obligatorio por la expulsión de Víctor Álvarez. ¿Por qué recurres a Víctor Sánchez y qué querías en el medio del campo? Porque realmente le ha dado frutos al equipo. ¿Cómo es este cambio táctico? Sí, veíamos que necesitábamos juego por dentro, no queríamos sacrificar a Verdú en una banda, poniendo a Guacaso de lateral, necesitábamos recorrido. Ofensivamente el Valladolid es un equipo que ataca mucho por su zona derecha, con Rucabina, es un lateral muy ofensivo. Bueno, quisimos tapar la banda con Víctor Sánchez, a la vez, a la hora de recuperar, tener juego interior y soltar a Verdú por dentro con Longo, más la llegada de Ruifonte y de Guacaso. Bueno, creo que aunque a vista parecíamos por dentro un poco más débil con Verdú, sacando a Víctor Sánchez de esa zona, creo que hemos tenido la capacidad de gestionar bien el balón, y yo creo que por momentos y por gran parte de la segunda parte ha dado fruto la disposición nueva que estábamos obligados a hacer, ¿no? Sí, porque en esos momentos uno mismo también está con mucha tensión, las pulsaciones elevadas, y bueno, yo creo que no conduce a nada. Cuando termina el partido ya los reclamos ya no conducen a nada, solamente a perjudicar al equipo, y puede ser que alguno pueda estar un poquito más nervioso y pueda decir algo que después nos podamos arrepentir, ¿no? Lo que está claro es que es entendible la situación que estamos pasando, que todos estamos atravesando, a nadie le gusta estar en la situación que estamos, pero esto nos tiene que servir como punto de inflexión para tirar para arriba. Yo creo que el equipo ha demostrado que está muy vivo,
y que tiene mimbres para revertir la situación en la cual nos encontramos en estos momentos, ¿no? El cambio de Longo fue porque lo viste ya un poco cansado, porque entendiste que era lo que más convenía por el escenario del partido. Sí, llevaba unos minutos haciendo un gran esfuerzo, prácticamente él solo en ataque peleándose contra todos los defensas, y lo que sí que está claro que había hecho un desgaste enorme. Necesitábamos ahí refrescar un poquito. Yo creo que la salida de Stuani dio también un aire nuevo, tuvo ocasiones de poder marcar, generó tener fijado a los dos centrales, sobre todo en el juego aéreo, poder aguantar el balón, situaciones de juego que favorecían, sobre todo después del gol, a poder controlar mucho más el juego, ¿no? El gol en contra, el gol del Valladolid, la estrategia una vez más vuelve a castigar al equipo. Sí, una pena, porque el equipo estaba haciendo una tarea defensiva impecable y en las pocas situaciones, en este caso de un córner, hemos tenido la desgracia de encajar el gol. Pero bueno, sabemos que en estas situaciones, cuando las cosas se presentan adversas, casi siempre cuesta revertir estas situaciones. No, nunca ha sido fácil ni lo será, pero lo más importante es que los futbolistas están con toda la energía, con todas las ganas y la ilusión, y que es un grupo que está fuerte, que eso es lo que a uno lo tranquiliza como director de este equipo, ¿no? Por mi parte, dos cuestiones más muy rápidas, Mauricio. ¿Es la mejor respuesta del equipo mostrar esta unión, este sacrificio, quedándose con un hombre menos, también para enviar un mensaje a la afición y al consejo y a todo lo que está pasando? Sí, yo creo que el equipo ha dado muestras de que está vivo, de que siente, que eso es lo más importante, que el equipo que siente mucho, jugadores que por supuesto han terminado el partido entre lágrimas, porque sienten todo lo que está pasando. Y yo creo que cuando un grupo de futbolistas se entrega y vemos cómo realmente respiran y cómo sienten, yo creo que eso está garantizado, que con más trabajo o menos, sobre todo con mucho trabajo sumado a eso, yo creo que vamos a revertir la situación, porque la calidad la tienen. Solamente falta crear un escenario de mucha más estabilidad, y yo creo que lo vamos a lograr a partir de ahora, ¿no? Y luego, un dato: te has enfrentado 6 veces al Valladolid, no has perdido nunca, ni en Liga ni en Copa, y has cosechado el mismo resultado que el día de tu debut en Liga aquí en el nuevo José Zorrilla, ¿no? Coincidencia un poco curiosa, ¿no? Sí, hace 4 años, circunstancias diferentes, momentos diferentes. Bueno, es un campo que realmente me trae siempre buenos recuerdos. Ya como jugador en el año 94, en la segunda jornada que vinimos a jugar aquí, creo que ganamos 0-4 en esa temporada, y la verdad que es una ciudad y es un campo que me gusta venir, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.